Tiene que ver con un piloto que tiene mucha historia dentro del TC, pero más allá de la historia no es un viejo, ¿eh? Esto es lo que lo diferencia de alguna manera. No estamos hablando de las cupecitas, estamos hablando de otra historia, pero también muy importante. Le quiero presentar, probablemente usted ya lo conoce, a Lalo Ramos. ¿Cómo está? ¿Te presenté bien? Bien, perfecto. O sea, bueno, lo que mucha hace... historia porque ¿cuántos años hace que estás metido en el TC? Y cerré mi carrera con 21 años y 6 meses. 21 años de una categoría que arrancó siendo de ruta, con características completamente diferentes ahora, y en este momento con un auto prácticamente un prototipo. Sí, yo digo siempre que me siento orgulloso de haber sido parte de esta transición tan importante como lo que era un TC de ruta. Solamente corríamos, recuerdo, 3 carreras en el año en autódromos, que eran Balcarce, 9 de Julio y Buenos Aires. Y después era todo ruta. Y bastante, bastante dentro de la provincia, no era un TC. Era muy metido dentro de la provincia de Buenos Aires, claro. Y después, bueno, esa transición donde se fue pasando de a poco a los autódromos hasta hoy un TC estrictamente de autódromos y técnicos, ¿no? La verdad que... Arrancaste con un Dodge. Con un Dodge. ¿El Dodge verde era? Sí. Me acuerdo bien. Dodge verde que había pertenecido a Miguel Atauri y después de un accidente que tuvo en La Plata donde... Bueno, hubo... Sí, mató a 2 o 3 personas. Exactamente, lo reconstruyeron al auto y ahí caímos nosotros y compramos ese auto. Bueno, esa época era una época difícil, pero más accesible en general. ¿Por qué te metes en esto? Antes del TC, ¿habías tenido alguna experiencia en el automovilismo? Sí, hice un año, no me acuerdo, un año y piquito ahí, muy cortito, de zonal. ¿Qué tipo de zonal hiciste? Hice TC del Sudeste clase B, donde corría Carlos Garrido, unos cuantos nombres que salieron de esas categorías y que hicieron turismo de carretera. Lo que no lo hice el año completo, o sea, no es que arranqué al comienzo del calendario, hice de la 4ª fecha de un campeonato hasta la 5ª, creo, del otro. Y me fue muy bien, la verdad que gané muy pronto, peleé el campeonato el primer año y el segundo con 4 carreras, creo, y quedé tercero al final del año. O sea, creo que de las 4 habíamos ganado 3. Habíamos hecho un muy buen papel en el zonal. Y la historia de cambiarse surge de que o sea, esa identificación con los pueblos, con lo que tuvo siempre el TC, ¿no? Ese folclore hacía de que si uno pretendía, en el caso mío, ir a pasar a una categoría como hubiese sido lo más natural, a un fórmula, que es yo digo que es la base de un piloto, es como que no encontrabas el apoyo. Y bueno, un pueblo agrícola como era mi pueblo y los de alrededor, como Balcarce, Otamendi, cuando tiramos la idea del TC, prendió fuerte. Bueno, de hecho que hasta hubo gente que colaboró en la compra del auto, productores agropecuarios y amigos, ¿no? Y era más fácil hasta para conseguir la publicidad y un montón de cosas ligadas a lo que uno hacía, ¿no? Y el medio donde se encontraba. Arrancaste entonces con este auto que compraron, que era de Tauri, y cuando vos arrancás, de alguna manera tenés que pensar también, bueno, a ver, en aquel momento, ¿quién va a preparar el motor? El resto era más simple. No había chasista. No estaba el fantasma de los chasistas, ¿no? Claro. No, sí, por supuesto. En ese momento yo, como era habitual, ¿no? Uno heredaba el preparador del zonal hasta incorporarse a la categoría y ver cómo se iba amoldando, ¿no? Y yo traje en aquel momento a Omar Baudo, que era el que me había dado excelentes resultados en el zonal. Omar había sido preparador de Calamante y además acompañante del viejo Calamante. Sí. Tenía experiencia, trabajaba en conjunto con el Vasco Izaguirre, y bueno, por eso decidimos que él quedara en esta primera etapa, ¿no? Después pasamos
ya lo mirábamos al Pincho, que estaba tan cerca y era tan exitoso. De Lobería hay 59 kilómetros al pueblo mío, Mechongué. Y bueno, era una gran tentación. Por otro lado, sabíamos que él nunca había hecho ningún motor para afuera. Así que era el gran desafío ese. Así que lo fueron a buscar al Pincho. Y lo fuimos, sí. Fuimos con un hombre que era el que me ayudó a comprar el primer auto, que después, bueno, terminó siendo el suegro de mi hermana, o sea... terminó siendo pariente. Pariente, un hombre, un productor muy grande, Belver, don Vicente Belver. Y bueno, gracias a él, a mi viejo, y él tenía campo en la zona de Lobería, y lo conocía, siempre iba al taller del Pincho, de don Néstor Castellano, sí, papá de Oscar. Sí. Y dice, vamos a ir, que nos va a atender, che, dice, vamos a ir. Digo, no le da bola a nadie. Claro, es esa característica de Oscar, claro, de ser así medio, todo, aparte era todo muy tabú, muy secreto. Sí, sí. Bueno, vamos, qué sé yo. Era más duro antes que ahora. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que, pero siempre había un hermetismo en base al taller del Pincho, y que esto, que la... Y fuimos, hablamos con él, me acuerdo, dijo, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Dice, yo nunca lo hice, pero lo vamos a intentar. Y me acuerdo que en esa transición de agarrar el motor de él y se empezaba a correr con los motores de él, cae la carrera de Necochea. Carrera recordada lamentablemente por aquel accidente, ¿no? De Vale Caparrós. Y yo no la corrí justamente por eso, porque estaba en la transición del cambio de motorista. Y bueno, la fui a ver. Pero bueno, me quedó eso marcado como hecho, como un hito, ¿va?